Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, en este episodio de Claves de la Semana analizamos los diversos aspectos que están dibujando un ambiente de inestabilidad en Oriente Medio. ¿Qué había pasado hasta ahora? La inestabilidad en Oriente Medio ha escrito esta semana un nuevo capítulo inesperado. En la madrugada del 22 de junio, Estados Unidos bombardeó Irán. La intervención norteamericana no era hace apenas una semana el escenario más probable, ya que pone fin a 45 años de contención en las complejas y enfrentadas relaciones con Irán. Supone además un paso más en la escalada de acontecimientos que han sacudido la región desde los brutales ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En este tiempo, Israel ha debilitado considerablemente a sus rivales, sustentado en su músculo militar y en la asombrosa capacidad de sus servicios de inteligencia. Una vez controlada la franja de Gaza, Tel Aviv comenzó una ofensiva a gran escala contra Hezbolá. La operación de los walkie-talkies y los sucesivos bombardeos contra sus dirigentes, entre ellos su líder Hassan Nasrallah Hassan, han dejado en una posición muy delicada a la milicia. Estos acontecimientos contribuyeron posteriormente a la caída en apenas 2 semanas del régimen de Bashar al-Assad, algo que parecía impensable después de 13 años de conflicto armado. La caída del autócrata supuso un revés durísimo para el eje de la resistencia. Irán no solo perdió a uno de sus principales aliados, sino que además desvertebró territorialmente al bloque de los grupos chiíes al desconectar Irán e Irak del Líbano. Todo ello ha dejado en un estado de excepcional debilidad a Teherán, al mismo tiempo que ha reforzado considerablemente la posición de Tel Aviv. Una reordenación que explica en buena medida el estallido de la guerra hace apenas una semana. ¿Y por qué Washington se involucra en este momento? Desde los años 90, Estados Unidos, en coordinación con Israel, han considerado seriamente la opción de bombardear el programa nuclear iraní como un plan de contingencia en caso de que la vía diplomática o de sanciones no diese frutos para detenerlo. Parece que en los últimos meses los informes de inteligencia estrechaban cada vez más el tiempo que Irán necesitaba para obtener cabezas nucleares o al menos alcanzar la capacidad de enriquecimiento de uranio del 90% para producirlas. Si bien este ataque ha provocado una fuerte división en la administración Trump, que hasta ahora había hecho gala de su pacifismo, parece que Israel habría convencido a la Casa Blanca de que era el momento propicio. En efecto, en estos momentos los riesgos militares y económicos parecen limitados para Estados Unidos. En este sentido, hay que destacar que la operación no prevé despliegue de tropas sobre el terreno y que la antigua dependencia del crudo de Oriente Medio por parte de Estados Unidos hace años que terminó. En 2018, Estados Unidos alcanzó la autonomía energética. Asimismo, la debilidad de las milicias proiraníes en Líbano, Palestina y Yemen limita posibles represalias terroristas e intereses norteamericanos en la región. En este contexto, Benjamin Netanyahu ha defendido repetidamente la necesidad y emergencia de efectuar un ataque preventivo para frenar las aspiraciones nucleares de su enemigo regional, mientras que la participación de Estados Unidos resultaba indispensable por su capacidad militar y el uso de las bombas Bunker Buster para destruir instalaciones situadas bajo tierra. Les contamos también cómo se produjo el ataque. De acuerdo al presidente Donald Trump, la operación Martillo de Medianoche destruyó buena parte del programa nuclear. Sin embargo, el grado de afectación no se conocerá hasta pasadas unas semanas. Más de 125 aviones participaron en el medido ataque contra instalaciones nucleares iraníes, entre ellos los bombardeos B-2, capaces de transportar las denominadas bombas antibúnker que lanzaron contra las instalaciones de Fordow y Natanz, mientras Isfahan, la tercera de las instalaciones, fue bombardeada con misiles crucero lanzados desde los submarinos desplegados en la región. La sorpresa táctica ha sido clave en el éxito de la operación. Parece que los ejercicios de coordinación y preparación llevaban semanas produciéndose, lo que hace a algunos especular que la decisión estaba tomada mucho antes de que Trump anunciase el ultimátum del 19 de junio a Irán. De hecho, a primera hora del sábado 21 de junio, Estados Unidos había comenzado a trasladar bombarderos furtivos B-2 al Pacífico, a la base estadounidense de Guam, mientras que a la vez 7 bombarderos despegaron de la base aérea de Whiteman, en Missouri, en dirección este. A diferencia de los aviones que volaron hacia el Pacífico, los 7 B-2 volaron en modo sigiloso para no ser detectados por la defensa aérea iraní. Aproximadamente 18 horas más tarde lanzaron el ataque contra las instalaciones nucleares. Irán cuenta con otros emplazamientos de enriquecimiento de uranio repartidos por todo el país. Los más importantes son la central nuclear
nuclear de Bushehr y la planta de producción de uranio de Bandar Abbas. En las últimas semanas se han registrado explosiones cerca de Bushehr, pero no está claro si las instalaciones han sido alcanzadas directamente por aviones de guerra israelíes. Los niveles de radiación no se han disparado, lo que apunta que el reactor nuclear no ha sido dañado. A tenor de esta situación, la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán supone una peligrosa escalada de tensión a nivel regional y global. Donald Trump ha planteado la posibilidad de un cambio de régimen en Irán tras el bombardeo estadounidense. Por el contrario, los representantes de su administración afirman que los objetivos de la operación se limitaban a frenar el desarrollo del programa nuclear y forzar a Teherán a negociar un acuerdo a largo plazo. Recordamos que Estados Unidos e Irán, previo al ataque israelí de la semana pasada, se encontraban en conversaciones para establecer las bases de un acuerdo nuclear tras el abandono de Washington en 2018. Sin embargo, ahora, tal y como ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, Estados Unidos ha cruzado una línea roja muy grande y los canales diplomáticos se encuentran cerrados. De hecho, la respuesta por parte de los iraníes no se ha hecho esperar y el propio Parlamento respaldó en la decisión celebrada el 22 de junio cerrar el estrecho de Hormuz, una vía marítima crucial por la que transita cada día cerca de un tercio del mercado de petróleo. Además, el día después del ataque, funcionarios estadounidenses habían detectado indicios de que milicias respaldadas por Irán se preparaban para atacar bases estadounidenses en Irak y posiblemente en Siria. Más datos sobre el ataque en clave interna. Si bien el objetivo del ataque, tanto estadounidense como israelí, era frenar el desarrollo del programa nuclear iraní, lo cierto es que ni Tel Aviv ni Washington han escondido la esperanza de que el ataque acelere el cambio de régimen de los ayatolás. Históricamente, los cambios de régimen se han producido de dos maneras. La primera ha consistido en un levantamiento popular, como ocurrió en el propio Irán en 1979. Sin embargo, por mucha oposición interna que pueda tener el régimen, pensar que la población va a simpatizar con Tel Aviv en el momento en el que ha bombardeado el país ha causado bajas civiles y ha forzado el desplazamiento de miles de personas resulta poco realista. El segundo tipo de cambio de régimen puede producirse mediante un golpe de Estado, una opción que se presenta como poco probable que ocurra dado que el estamento militar iraní se encuentra muy debilitado y actualmente enfrascado en la guerra. Por lo tanto, mientras continúe el intercambio de misiles, ni la población iraní ni los oficiales militares tienen posibilidades de derrocar al régimen. Esto nos deja en un contexto complicado. Por motivos de la política interna israelí, Netanyahu debe continuar bombardeando Irán hasta que se produzca un cambio de régimen. Sin embargo, mientras sigan volando bombas, el cambio de régimen parece improbable. Con todo este contexto, la pregunta es, ¿el mercado del petróleo está en peligro? El conflicto ha puesto de manifiesto nuevamente la exposición de la industria del petróleo a la inestabilidad en Oriente Medio. En términos estrictamente de mercado, la capacidad supera ampliamente a la demanda como consecuencia del enfriamiento de la economía mundial y la agresiva política adoptada por la OPEP en los últimos meses. Ahora bien, la escalada de los enfrentamientos podría alterar en las próximas semanas o meses el correcto funcionamiento de la industria, una preocupación que se ha traducido en un incremento de la cotización. Los escenarios que se barajan son múltiples, entre otros la posibilidad de que Israel opte por atacar las infraestructuras de hidrocarburos de Irán con el objetivo de asfixiar económicamente al país persa. En principio, esta opción tendría un impacto limitado en los mercados, dado que la OPEP, principalmente Arabia Saudí, cuenta con capacidad ociosa suficiente como para compensar el cortocircuito de las exportaciones de petróleo iraní. Mayor preocupación suscita la posibilidad de que Teherán decida, al sentirse acorralado, bloquear el estrecho de Hormuz. Sin embargo, las posibilidades de que Teherán pueda mantener bloqueado el estrecho durante un largo periodo de tiempo son muy limitadas, dado que Estados Unidos intervendría militarmente para garantizar el transporte de hidrocarburos. Además, a China tampoco le interesaría este escenario, ya que casi la mitad de sus importaciones energéticas pasan por el estrecho de Hormuz. Además, China es el mayor comprador de crudo iraní, el 90%, aunque lo hace a través de canales indirectos debido a las sanciones. Esto podría explicar la tímida variación de la cotización del Brent en la jornada del 23 de junio, desde luego muy inferior a lo que se esperaba. Por último, cabe la posibilidad de que Irán opte, ya sea directamente o a través de sus proxies, por atacar infraestructuras petroleras de otros países, algo similar a lo que ocurrió en 2019 en Arabia Saudí. Las implicaciones que esto tendría en el mercado del crudo son difíciles de anticipar, dado que dependería de las infraestructuras atacadas y del grado de afectación. Asegurar cuál de los escenarios es el más probable resulta extremadamente
extremadamente complejo, dado que los acontecimientos en los últimos 2 años han puesto de manifiesto cómo la realidad se ha alejado considerablemente de las previsiones. Nos fijamos también en las primeras reacciones internacionales. Pekín lideró los esfuerzos en el Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar un alto el fuego inmediato en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, argumentando que la escalada bélica amenaza la estabilidad global y la recuperación económica. China, junto con Rusia y Pakistán, presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que exige un alto el fuego inmediato e incondicional entre Irán, Israel y Estados Unidos. El embajador chino ante la ONU, Fu Kong, condenó tajantemente los bombardeos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares iraníes. Varios países asiáticos, incluidos India, Indonesia y Corea del Sur, respaldaron el llamamiento de China, reflejando una preocupación regional por el impacto del conflicto en los precios del petróleo y la seguridad energética. Es poco probable que la resolución prospere debido al derecho de veto de Estados Unidos. La iniciativa muestra el intento de China de posicionarse como mediador y defensor de la estabilidad internacional en el conflicto, mientras en Occidente los países del E3, Francia, Alemania y el Reino Unido, anteriormente han intentado actuar como mediadores. Sin embargo, actualmente son objeto de desconfianza por parte del régimen iraní. El hecho de que Irán estuviera en la mesa de negociaciones con los representantes de este grupo y que su respuesta se limitara a pedir la reanudación de las conversaciones no ha sido bien recibido por las autoridades. En clave regional, los líderes de Arabia Saudí, Omán y Qatar han instado a las partes a negociar una desescalada y evitar el estallido de un conflicto de mayor envergadura. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.